La presencia de Abigail como conferencista no solo nos trae vientos de juventud, sino que reencontramos a nuestros mexicanos en el extranjero, a nuestros mexicanos, estas mexicanas en el extranjero. Bienvenida, Abigail. Abigail Jiménez Franco es ingeniera geóloga de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hizo la maestría en nuestro instituto y actualmente, a partir de 2013, estudia el doctorado en yacimientos minerales en la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Lo dije bien? Muy bien. Y gemología en la Universidad de Barcelona. ¿Sí? Bueno, su trabajo está enfocado a la exploración, localización, evaluación, mitigación de peligro y riesgo de yacimientos minerales, pero también a su génesis y modelo evolutivo. Mientras estuvo en México, impartió cursos tanto en la licenciatura como en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Hoy nos va a hablar sobre los yacimientos de Japo, Santa Fe y Morococala. ¿Lo dije bien? Sí. En el contexto de la faja estanífera boliviana, que forma parte de su investigación dentro de los estudios de doctorado. Sí. Sí. Bienvenida, Abigail. Gracias. ¿En catalán? ¿En catalán o en español? Mejor en castellano, ¿no? En castellano. Muchas gracias, Abigail. Sí. Vale. Bueno, solamente para poner un poco en contexto, actualmente, como dijo Nuria, estoy realizando mis estudios de doctorado en cotutoría con el doctor Carlos Canet y mi asesora en la Universidad Politécnica de Cataluña es la doctora Pura Alfonso, con los que he estado trabajando desde mis estudios de maestría y bueno, quienes me han formado. Antes que nada, como una introducción, quisiera resaltar la importancia desde el punto de vista económico que hay en la zona, no solo en la faja estanífera boliviana, sino en general en este sector andino, tanto en los países de Argentina como Perú, etcétera, en donde desde la época de la colonia pues se han hecho explotaciones y realmente los volúmenes que se explotaron pues hasta la fecha son desconocidos. Sin embargo, uno de los yacimientos más emblemáticos conocidos en este sector pues es la mina de Potosí, que comparte algunas características que resultan de alguna manera graciosas o anecdóticas con la mina de Potosí de aquí de México, porque también ha sido una explotación principalmente de plata y muchas veces ha competido incluso a nivel mundial por ser la número 1, ¿no? Y bueno, Eduardo Galeano en el libro de las venas abiertas de América Latina pues hace esta apreciación de una de los equivalentes que se han explotado, ¿no? Solo en esta mina. Y bueno, esta fotografía es del año pasado cuando estuvimos en campo. En realidad es la manera en que actualmente se lleva la explotación en las minas por los cooperativistas, que son los que actualmente están encargados de la explotación en este sector de los Andes, y que realmente es de destacar que la manera en la que se lleva a cabo, pues podríamos pensar que no ha evolucionado desde aquellos años, ¿no? Y bueno, esto para nosotros pues ha sido una de las razones por las cuales hemos centrado nuestro interés en esta zona de estudio. A la par de ello también hemos identificado y con base en estudios de algunos autores recientes, minerales o fases minerales que por el alcance de las técnicas anteriores no se podían identificar y que recientemente pues han tenido un impacto interesante, ¿no? Y más adelante hablaré con detalle de estas fases, pero bueno, de momento vemos aquí una imagen de SEM donde dentro de cristales de esfalerita vemos fases más minoritarias que están enriquecidas en estaño y que pueden ser un potencial interesante para la investigación. Bueno, la zona de estudio se ubica en este sector de lo que se conoce como la cordillera oriental, dentro de la zona boliviana, pero que se extiende también desde el sur de Perú y hasta el norte de Argentina.
Y podemos identificar aquí algunos elementos interesantes, como es la zona de la trinchera, después una zona costera, viene una serie de cinturones que morfológicamente también tienen una característica interesante. Después aquí hay un cambio en la posición de los arcos, que más adelante veremos a qué lo atribuyen, y la zona de estudio, la localización dentro de lo que se conoce como el arco oriental. Bueno, como antecedentes, los primeros estudios se realizaron en los años 50 y 60 por la misión geológica alemana. Posteriormente, diversos autores se han enfocado en estas zonas de estudios, autores muy importantes dentro de los yacimientos minerales, como son Sillitoe, Turner también en su tiempo, y algunos otros, ¿no? Ellos, si bien describieron las características generales de esta zona andina y sobre todo las paragénesis y las sucesiones, no dejaron del todo esclarecidas el porqué de esta anomalía de estaño y de otros metales en la zona de la faja, de lo que se conoce actualmente como la faja estanífera boliviana. Y estudios más recientes también han apuntado a la investigación y el encontrar nuevos y potencialmente económicamente importantes minerales o elementos como son el indio y el tántalo asociados a estos grandes yacimientos de estaño. Bien, dentro del contexto regional, como veíamos anteriormente, tenemos lo que está representado aquí, que es la misma zona que veíamos en la foto del Google Earth, o la imagen del Google Earth, en donde está el Océano Pacífico, la zona costera, ¿no?, que morfológicamente están bien diferenciadas, la cordillera este, donde se encuentra una parte o el primer cinturón importante que corresponde con uno de los cinturones metalogénicos o de las provincias metalogénicas, después la zona del altiplano, posteriormente un segundo cinturón que es lo que corresponde con la cordillera este, y posteriormente la zona de la cordillera subandina y en el sector sur las pampas. Y como decía, estos elementos morfológicos tienen una correlación directa con las fajas o los cinturones metalogénicos en este sector de los Andes. Entonces, en la zona que corresponde a la zona costera tenemos grandes yacimientos de fierro, después una zona donde se encuentran ubicados los pórfidos de cobre, molibdeno y oro, que abarcan hasta la zona de Chile también y que son gigantes de clase mundial, ¿no?, en cuanto al volumen de extracción por estos metales. Luego tenemos una zona de yacimientos polimetálicos que están principalmente enriquecidos en cobre, plomo, zinc y en menores proporciones plata. Y por último, en la zona más anterior de estos cinturones, lo que corresponde a la faja estanífera, que si bien vemos tiene una diferencia con respecto a los otros cinturones en la extensión, en la morfología y en algunas otras características, e inclusive en el tipo de metales que se encuentran en ella, ¿no? Vemos que hay un enriquecimiento en zinc y asociado a ellos algunos otros metales como el wolframio, la plata, el antimonio, el bismuto, etcétera. Entonces, esto es de llamar la atención porque, como mencionaba anteriormente, Sillitoe y otros autores habían originalmente interpretado esta serie de cinturones asociados a un ambiente de subducción y los habían nombrado como yacimientos tipo pórfidos de estaño, para hacer una similitud con el primer arco, en donde tenemos todo lo que ellos definieron también como pórfidos de cobre, molibdeno y oro. Sin embargo, al hacer el análisis primero de la morfología y de la disposición de los metales, pues vemos que hay claras diferencias en estos dos cinturones. Y entonces, con datos nuevos también que se tienen a partir del 2005, se ha establecido que en este sector donde se ubica la faja estanífera boliviana hay un engrosamiento de la corteza que no se ve en los otros cinturones,
Además hay un cambio, las líneas punteadas en esta imagen corresponden a cambios en el ángulo de subducción de la placa de Nazca con respecto a la placa sudamericana y que probablemente nos están indicando alguna inferencia con respecto a la mineralización metálica del estaño. Entonces, considerando como primer modelo un modelo típico de subducción en donde tenemos la placa de Nazca que se subducta, la zona de la trinchera, la zona costera, y aquí tendríamos ubicado la primera cordillera o la cordillera oeste, en donde están esos pórfidos de cobre, en donde el modelo corresponde tal como, o sea, va bastante bien con respecto tanto a la tectónica como la mineralización asociada. Sin embargo, para la parte donde, una vez que pasa la zona del altiplano y con respecto a la cordillera este, en donde se encuentra la faja estanífera, este modelo ya no nos resuelve el problema porque el ángulo de subducción de la placa con respecto a la posición del arco no nos da las características para poder tener ese enriquecimiento de estaño en el arco. Además también la posición que hay de la distancia que hay del arco este con respecto de la placa o de la zona de subducción y la trinchera tampoco nos estaría resolviendo dentro del modelo típico de subducción el por qué hay un enriquecimiento de estaño. Hubo algunos autores que originalmente plantearon la posibilidad de que el enriquecimiento de estaño fuera por asimilación del basamento y de las rocas subsecuentes, que es una columna metasedimentaria. Sin embargo, los estudiaron y vieron que la anomalía de estaño, o el contenido de estaño, mejor dicho, en estas rocas, no favorecía ese enriquecimiento mayor. Entonces, se propone un modelo diferente en el cual, con los nuevos datos que se publicaron a partir de 2005, del ángulo de subducción de la trinchera, cambia un poco el modelo en ese sentido, el modelo tectónico, a un modelo de episodios colisionales en el cual el ángulo de la placa que se está subduciendo de la placa de Nazca sería un ángulo menor con respecto al de la subducción tradicional. Eso se ha corroborado también con un proyecto de exploración geofísica en el cual han visto y de la cual estaba basada la imagen anterior, en donde se ve ese cambio en el ángulo de subducción. Entonces, al tener ese cambio en el ángulo de subducción, tenemos esta zona de la cuña del manto astenosférico, en donde podría estar interactuando con el manto litosférico, y eso permitiría un sobrecalentamiento, pero además también nos hace un cambio en la química de los magmas, en el cual entonces sí podría potencializar la anomalía de estaño, y no solo de estaño, sino de otros metales como el wolframio, la plata, etcétera, en donde ya obtendríamos magmas con una cantidad de estaño suficiente para poder generar el nuevo arco de la zona de la faja estanífera. Pero además de eso, hay un evento compresivo en donde tenemos acortamiento en la zona cortical, fallamiento y plegamiento, lo que nos permite, digamos, tener los tres elementos necesarios para poder generar un yacimiento mineral, que sería un magma enriquecido en los metales. Además de este magma enriquecido en los metales, un evento tectónico por la cual el emplazamiento de este magma llegue a la zona de la corteza, y el último evento o el último elemento, una zona de ascenso para que esos fluidos lleguen a poderse emplazar en esta zona. Bueno, y ya dentro de lo que es la faja estanífera, también vemos que respecto al emplazamiento, la temporalidad de los yacimientos, también hay una correlación en ese sentido con lo que con lo que teníamos en la evidencia de las tectónicas. Y vemos que a la parte norte de la faja estanífera hay un primer evento de mineralización, o una primera etapa metalogénica que se dio durante el Triásico tardío y el Jurásico temprano,
posteriormente viene este evento compresivo inicial que también provoca un avance, por así decirlo, hacia el sur de la zona del arco, y que va migrando junto con el arco la zona o los yacimientos minerales. Y en este sentido también hay una zonación en los metales, en donde vemos que hacia la zona del norte tenemos una zonación similar a la primera etapa de estaño y wolframio, pero que posteriormente va migrando a yacimientos más enriquecidos de estaño, donde se encuentra la zona que actualmente yo estoy estudiando, y hacia el sur yacimientos que están más enriquecidos en plata. Dentro de este contexto tectónico se encuentran los depósitos de Santa Fe, Morococala y Japo, que forman parte de esta faja estanífera boliviana. En la primera etapa de campo hemos identificado las unidades tanto de la zona del encajante como de los cuerpos intrusivos que dieron origen a la mineralización, y que son parte de este estudio, y que finalmente también nos van a dilucidar los elementos para poder comprender mejor el yacimiento. En ese sentido tenemos primero una serie una secuencia sedimentaria metamorfizada, en donde podemos ver expuestas pizarras, y en sondeos que hemos analizado hemos completado la columna estratigráfica, y sobre este basamento sedimentario descansan las unidades tanto volcánicas, representadas por la formación Morococalas, que tiene un volumen importante de ignibritas en este sector, y además de cuerpos intrusivos que en este caso están representados por diques en esta zona. Esta es una panorámica del poblado de Japo, donde vemos parte de lo que en Bolivia se llaman las colas, que es lo que el sobrante de lo que no sea de todo lo que se ha explotado históricamente en esta zona. En la parte detrás de estos altos topográficos se encuentran las minas de Morococala y Santa Fe, a 10 kilómetros de distancia. Y aquí tenemos la representación de la columna estratigráfica, que, como comentaba anteriormente, es un basamento de una secuencia metasedimentaria paleozoica. Después tenemos un gran hiatus durante el Mesozoico, y posteriormente el evento en el Cenozoico, donde se emplazaron estos cuerpos intrusivos. El cuerpo que nosotros estamos asumiendo que es el precursor de la mineralización es un cuerpo intrusivo denominado Stock San Pablo. Y hay un segundo evento que corta a este intrusivo, en donde se emplazaron esos diques. Y aquí tenemos también representadas las unidades volcánicas, donde se encuentra una serie de dacitas, riolitas, ignimbritas, que son también parte de la formación Morococala, y que nos habla de este potencial tan grande de volcanismo que hubo durante esta época. Posteriormente, en la parte superficial hicimos un muestreo en donde pudimos encontrar algunas evidencias de sulfuros emplazados tanto en la secuencia volcánica como en la secuencia sedimentaria. También hemos visto que la mineralización se aloja principalmente en zonas de discontinuidad, como son zonas de falla, que también ponen en contacto las unidades sedimentarias con las unidades volcánicas, y eso pues ha permitido el paso de los fluidos y por tanto la mineralización. Y además existe otro tipo de mineralización en pequeños mantos en donde han aprovechado estas discontinuidades, pero que tiene algunas diferencias con respecto a la mineralización en las fallas, tanto en la disposición de ellos como en la mineralogía, y que nos han permitido hacer inferencias de la paragénesis. Una vez que vimos las evidencias de campo, pues también, o de en la superficie, hicimos un
un muestreo sistemático dentro de las minas bolivianas. Este sector es muy complicado en tanto para poder hacer relación con los mineros como para el entrar a las minas, ¿no? En la foto de arriba, la única manera para acceso a las minas es como si fuéramos parte de la mineralización. Entran geólogos y sale mineral, ¿no? Y además hay una cuestión interesante que me parece que no se repite en ningún otro sector del mundo, que es este semidios, que es Dios, que es una mezcla entre las creencias antes de la época de la colonización española, y se mezcló un poco después, en el que se hace una serie de altares dentro de las minas para pedirle y para ofrendarle, pues como es un dios del inframundo, pues le dan hojas de coca para que mastigue, con los que de hecho aquí los mineros también la están masticando, y que es con lo que normalmente trabajan, y también le dejan alcohol, le dejan cigarrillos, y bueno, a cambio de eso pues piden que haya una buena producción y sobre todo que no muera nadie. Dentro de la mina tenemos también, hemos muestreado diferentes niveles, pero nos hemos enfocado principalmente a las zonas productores más enriquecidas. Y dentro de la mina concretamente estas fotos son dentro de la mina de Santa Fe en el nivel número 26, donde la explotación ha sido mayoritariamente de vetas. No sé si se alcanza a apreciar, pero hay una serie de pilares en donde, dependiendo del espesor de la veta, son entre 50 centímetros a 1 metro, donde han explotado galena, y asociada a la galena se encuentra la plata. Estas vetas están en posición casi vertical, aunque también hay algunas, como se puede apreciar en esta foto, aunque también tenemos algunas mineralizaciones en forma de mantos. Sin embargo, las mineralizaciones en mantos están más enriquecidas en estaño, y eso ya nos habla de 2 etapas de mineralización importante. También una de los elementos que encontramos para poder realizar este estudio fue una casa en donde tenían alojadas una serie de núcleos de un proyecto de exploración que se llevó a cabo en el 2007, y que ha sido una de las herramientas importantes que hemos utilizado para poder estudiar este yacimiento, puesto que aún existía la información de la posición de los barrenos, y algunos que no se encontraban ya en los archivos los pudimos identificar también en campo, porque aún quedan evidencia de la perforación, y que nos sirvió como un elemento para poder definir las características tanto de manera vertical como en extensión del yacimiento. Una vez realizado el sondeo, hicimos una identificación preliminar litológica de las diferentes unidades en donde se encuentra la mineralización, o en ese caso los cuerpos intrusivos. Aquí lo tenemos en la primera imagen, un intrusivo en donde no tenemos mineralización aparente, salvo de algunas vetillas, pero que en realidad solo están alterando un poco, y no tenemos mineralización metálica importante. Después, una parte de la mineralización importante se encuentra en las unidades sedimentarias, como en este caso la cuarcita, en donde han reemplazado zonas de porosidad, en zonas de brecha también, y en el pórfido en algunos casos hay reemplazamiento, como se puede ver aquí, que se puede apreciar, de algunos fenocristales en donde también se encuentra alojada la mineralización de estaño. A la par de esto también estudiamos las zonas de alteración, que son interesantes, pues un estudio en concreto no se había llevado a cabo. Había algunas fases identificadas en otros sectores, sobre todo de la mina de San José de Oruro, que es una mina también importante y que se ha estudiado históricamente.
Sin embargo, una caracterización mineralógica de las zonas de alteración no se había llevado a cabo y la cual en esta primera etapa la hemos hecho a partir de difracción de rayos X, en donde hemos encontrado una cantidad muy interesante de fases minerales, incluso de fases a resaltar como la argentojarosita, que no es una fase mineral que no se puede encontrar en otros sectores, ¿no? Y el estudio petrográfico lo hicimos tanto de la mineralización como en general de las litologías que hemos encontrado en la zona de estudio, en donde hemos puesto especial énfasis en caracterizar cómo se distribuye esta mineralización. Hemos hecho una clasificación en ese sentido de las rocas metasedimentarias o pizarras en donde se encuentra la mineralización con respecto a mineralización masiva o semimasiva de sulfuros, principalmente sulfuros de zinc, plomo, cobre, y más menos arsénico y estaño, ¿no? En betas también de sulfuros y la diseminación en cuerpos intrusivos. Una vez que hemos hecho esta clasificación general, también hicimos la petrografía para identificar las fases mayoritarias. Y en este sentido encontramos cosas interesantes como en estos cristales de arsenopirita, ¿no?, con las morfologías típicas. Sin embargo, detectamos características que desde la petrografía nos llamaron la atención porque la mayoría de los cristales de las muestras analizadas teníamos esta anisotropía anómala, en donde nos dan estos colores azules que nos estaban indicando, o pensamos que nos estaban indicando el aporte de algún elemento que comúnmente no se encuentra asociado a la estructura de la arsenopirita. Para ello hemos hecho también un análisis de semimicrosonda, en la cual, además de a la par de estudiar las fases mayoritarias, como lo hemos hecho también con la petrografía, hemos estudiado las fases que ya no podíamos hacerlo por los métodos ópticos tradicionales, donde tenemos los cristales de casiterita en paragénesis con la galena, pero sobre todo con una cantidad importante de diferentes fases del grupo de la estanita, en donde esta característica ya es un resultado interesante en sí, porque en los trabajos previos que se encuentran publicados en las zonas aledañas a la zona de estudio, normalmente la mineralización de estaños o la explotación del mismo se encontraba asociado a la casiterita. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que la proporción de casiterita con respecto a estanita es bastante considerable, que sin embargo no se tenía visto así, porque la estanita, como podemos ver, está en cantidades muy pequeñas y por tanto todo se consideraba que era casiterita. Y esto desde el punto de vista extractivo es interesante, porque el método actual que utilizan para la separación del estaño en casiterita está dejando una cantidad importante en las colas de estanita que no se está aprovechando. En otras fases que encontramos también asociados a cristales de pirita, como se ve aquí, y de esfalerita, estamos encontrando algunas fases mineralógicas muy interesantes, porque las relaciones la relación elemental que tenemos o no corresponde a ninguna fase identificada actualmente, o no corresponde con las fórmulas estructurales de los que ya se conocen, y es parte de lo que actualmente estamos desarrollando. Bueno, todo esto, este estudio lo hemos llevado a cabo también en un ambiente donde las condiciones pues son divertidas para poderlo estudiar. Es lo que nos encontrábamos cada día al despertar y al entrar a la mina, y bueno, con lo que hemos tenido que convivir.
Asimismo, también hemos estudiado las sulfosales, que era otro o es otro de los puntos claves para el estudio mineralógico de esta zona de la faja estanífera boliviana, en donde hemos encontrado cantidades importantes de argentita y de tenantita, y bueno, sobre todo la argentita porque es la fase en donde se encuentra más enriquecida en plata, y es igual, pasa un poco el símil con lo que pasa en la estanita. Con estas fases son tan pequeñas y los cristales de una morfología con estas características de agujas, que muchas veces se quedan en las zonas, en los rezagos de la mina, y no se está explotando o no se está aprovechando de la manera que debería de aprovecharse. Por otra parte, hemos estudiado también los fosfatos y vemos que tenemos una cantidad importante de monazita, y esta monazita, bueno, estamos también estamos esperando los análisis, pero dentro de lo que hemos estudiado con la microsonda hemos visto que tiene un enriquecimiento importante en tierras raras, principalmente en torio, que ha también afectado a otras fases, a otros fosfatos, y que es otro de los recursos que también queda con un potencial interesante que estamos por determinar si es o no factible para su explotación. En estos mismos fosfatos hemos visto una serie de zonaciones en las componentes de los mismos, ¿no? Por ejemplo, vemos que en la zona de la periferia del cristal tenemos una relación de aluminio y sílice casi equivalente. Sin embargo, en la parte del núcleo la relación cambia y el sílice queda subordinado. Entonces hemos identificado, sobre todo en la parte del núcleo, fases como la eleitercita, que es un fosfato enriquecido en torio. Y una vez que hemos identificado todas estas fases, hemos enfocado los estudios de la química mineral principalmente al grupo de la estanita y la sakuraita, que es uno de los miembros de la estanita que está enriquecido en indio. Y no lo alcanzo, es esta parte. Los valores de indio son bastante interesantes en algunas de las muestras. Por ejemplo, aquí tenemos una de 0,20 o de 0,18, que eso ya son valores que se consideran de potencial para la extracción. Ahora nos queda determinar si la distribución de estas fases son lo suficientemente importantes para poder considerarlo como un factor importante para lo mismo, ¿no? Para la extracción. Y bueno, como conclusiones tenemos que el magmatismo terciario de la cordillera en los Andes centrales, donde está la mineralización de la faja estanífera, junto con wolframio, plata, antimonio, bismuto, y yo he puesto puntos suspensivos porque cada día en los resultados que hemos encontrado, pues encontramos nuevos minerales o nuevos elementos que pueden tener un potencial extractivo y que a la fecha no está determinado, ¿no? Y bueno, que este magmatismo está directamente relacionado con los episodios de colisión que hablaba al principio entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y que es lo que ha determinado el enriquecimiento en los mismos. Durante estos eventos geodinámicos, la cuña del manto fue sometida a una intensa fusión, lo cual ha provocado un desplazamiento de la misma, un fenómeno de cambio en el ángulo de la placa, y bueno, estos efectos han generado un calentamiento, una zona de cizalla y por tanto también un evento importante que ha permitido la generación de suficiente magma suficiente magma enriquecido en estaño que dio lugar a estos yacimientos, ¿no? Dentro de este contexto tenemos los depósitos de Japo, Santa Fe y Morocco-Cala, que son los que estamos estudiando actualmente, y estos depósitos
en realidad forman parte de un mismo sistema magmático que está asociado al stock San Pablo, que ha sido el precursor de la mineralización y a la cual se encuentran ligados estas tres minas o estos tres depósitos. Los fluidos magmáticos y mineralizantes han aprovechado las zonas de discontinuidad, como lo veíamos tanto dentro de mina como en la superficie, en donde se han emplazado tanto en los ejes de las zonas de los anticlinales y sinclinales, así como en las zonas de brecha y zonas de fallamiento. Con los estudios de petrografía hemos identificado al menos 3 etapas de mineralización, en la cual la primera etapa, que es una etapa más magmática, de mayor temperatura, que también estamos determinando estamos por determinar estas temperaturas con un estudio de inclusiones fluidas, es en la cual está asociada la casiterita, los sulfuros de estaño y una generación primaria de pirita y arsenopirita. Después tenemos una segunda etapa que corresponde a la mineralización que se conoce como de polimetálica, es decir, de galena, esfalerita y de metales bases, pero que está enriquecida en plata y también en algunos sulfosales de estaño. Y por último tenemos la etapa de alteración hidrotermal, que dio origen a todas las alteraciones que veíamos al principio, y que está enriquecida principalmente en sulfatos y arcillas. Además hay concentraciones anómalo de indio en algunos sulfuros de estaño, concretamente en las fases de sacoraíta y de este grupo de la estanita, que son similares a algunos estudios recientes que se han hecho en yacimientos análogos dentro de la faja estanífera boliviana, y que bueno, hemos identificado algunas soluciones sólidas que están enriquecidas en estaño, zinc e indio, y que probablemente nos lleven a la identificación de miembros nuevos tanto dentro del grupo de la estanita o de la sacoraíta, o bien de algún sulfuro de estaño e indio que actualmente no se encuentra reportado. Y eso es todo.